invitado aquí en tu conexión matinal. Ponga atención a esta entrevista porque fíjese que muchas veces, y yo creo que le pasa a muchísima gente, estamos pensando en comprarnos un departamento o una propiedad o un terreno o en dónde vamos finalmente a pasar los próximos no sé cuántos años de vida, tal vez que nos quedan, tal vez para siempre, tal vez 10, tal vez 20, no sé. Sin embargo, tener una propiedad siempre es algo bastante complejo en nuestro país, en donde estamos con una economía siempre muy de libre mercado, ¿no? Precios altos, si a usted le gusta bien, si no le gusta bien también, se quedará arrendando para siempre, qué sé yo. Sin embargo, en este minuto de la historia de nuestro planeta, no solamente de Chile, las cosas han ido un poco cambiando en cuanto a este tipo de mercado. Para conversar de esta situación del mercado inmobiliario, de cómo está la tasación de propiedades, estamos con don Teodosio Cayo, que es gerente de Arena y Cayo, que es su propia empresa, pero también él es presidente de ASACH, que es esta asociación de tasadores de Chile. ¿Cómo está, Teodosio? Bienvenido a tu conexión matinal. Muchas gracias por la invitación. Teodosio, comencemos de inmediato. ¿Cómo está primero el mercado inmobiliario actualmente, en este minuto? Bueno, el mercado está pasando por una situación compleja. Ya. De hecho, hemos visto en el último tiempo en distintos medios cómo empresas muy grandes, digamos, del área de la construcción han presentado, ¿no es cierto?, una solicitud de reestructuración. Algunas derechamente han quebrado, digamos, y se le está, y se le está solicitando al Estado de Chile que revise muchos de esos contratos, sobre todo porque durante el proceso de la pandemia se ha tenido un incremento importante en los costos de construcción y por lo tanto un contrato que se hizo bajo una condición claramente no se podría cumplir esa misma condición en la situación actual por los costos, por los cambios que han habido y porque tampoco, por ejemplo, en un momento hubo la mano de obra necesaria para poder construirlos. ¿Hasta qué punto influye la tasa de interés del mercado central? Porque si bien es cierto, esta tasa presiona a toda la entidad bancaria que suba todo lo que son las tasas de interés de los hipotecarios, también hay otros factores. También hay otros factores como la pandemia, como la recesión misma, como la guerra en Ucrania, como la falta muchas veces de seguridad de que viene políticamente en un país, que yo no sé si en Chile exactamente estamos en ese punto, porque nosotros somos un país relativamente estable, independiente de qué gobierno esté. Sin embargo, en el último tiempo pareciera que todo tambalea un poco, porque ¿y si me cambian la Constitución? Sí, pero la que viene puede ser mejor también. Y si no la cambian y lo hago bajo una regla, qué sé yo. ¿Todo esto influye o lo más importante es la tasa del Banco Central? No, obviamente son todos elementos que son parte de esta juguera de la toma de decisiones. Ya. La toma de decisiones depende de varios factores. Algunos factores que son cuantitativos, ¿no? Cuánto que me cobra, la tasa, el plazo, eso es cuantitativo, lo puedo medir. Ya. Pero hay otros elementos que son cualitativos y que son muy inherentes a los humanos, ¿no es cierto? Es muy inherente a las sensaciones, a las percepciones de las cosas. Sin ir más lejos, por ejemplo, cuando tuvimos ese tremendo terremoto, ¿no es cierto?, del año 2010, las personas que vivían en pisos altos decían, mire, no quiero vivir en un piso alto. Oye, ¿es verdad eso que uno de piso más alto es más barato o es más caro? Muchísimo más caro, muchísimo más caro, aunque, claro, aunque represente más miedo en un terremoto. Por supuesto, durante el terremoto y durante un tiempo, ¿no es cierto?, las personas quedan con esa sensación de que mejor no vivir en un piso más alto, pero después cambia nuevamente y las personas vuelven, ¿no es cierto?, a un ciclo más bien normal. Entonces, muchas de las cosas económicas pasan también por elementos que son cualitativos. Entonces, cuando las personas no sienten que cualitativamente tienen, ¿no es cierto?, señales que le permitan comprometerse a futuro y a largo plazo, por ejemplo, con un crédito, también, por supuesto, afecta. Más aún, si consideramos los retiros, muchos de esos retiros que hubo de la AFP fueron a pagar deuda. Es decir, hay una sensación de cumplimiento de las personas realmente importante y eso obviamente también afecta cuando dicen, mire, me quiero comprometer a 20, 30 años. Bueno, ¿con qué cumplo ese compromiso? Oiga, pero en definitiva, ¿el mercado inmobiliario sí decayó? El mercado inmobiliario sí ha estado muy afectado. De hecho, incluso los precios en este minuto ya están mostrando señales de estar solamente estabilizados, que no van subiendo como venían
tampoco van cayendo, pero sí bastante más estabilizado que antes. Y ahora, Teodosio, cuénteme una cosa, lo que se viene dentro del pequeño, del mediano y del largo plazo. ¿Esperamos recuperación? ¿Esperamos seguir a la baja? ¿Esperamos estabilidad? Digamos, ¿cuál de las alternativas que le di es la que vendría? Bueno, lo primero es hacer presente que las señales, ¿no es cierto?, que da el Banco Central son precisamente para no endeudarse. Pero aquí hay que separar las tasas que son de corto plazo, que involucran un crédito de consumo, que involucran el crédito para el auto, que es de muy corto plazo, versus las tasas de largo plazo, que son los créditos hipotecarios, que son 15, 20 o más años. ¿Ya? Esas dos tasas están absolutamente hoy día desacopladas y por lo tanto... ¿Por qué? Explíqueme eso. Bueno, lo que pasa es que las inversiones de largo plazo tienen un riesgo menor. ¿Ya? El riesgo menor es porque no van con las fluctuaciones normales del corto plazo. Es que hoy día, por ejemplo, mucha gente a lo mejor se puso a comprar cosas y eso generó mayor demanda, no habían todos los recursos necesarios para tener esos bienes disponibles y por lo tanto los precios subieron. Para evitar que la gente siga demandando esos productos, obviamente se sube la tasa para que no se endeude por esos bienes que quiere comprar y que no están disponibles. Teodosio, pero a ver, demos el ejemplo ahora con lo del largo plazo. Por ejemplo, con un departamento que es largo plazo, ¿cierto? Usted se lo compra hoy. No sé, por decir, el departamento vale 100 millones, ¿cierto? Con la tasa tal, usted pagaría en 20 años, por decirle algo, 120 millones. Sino que con la tasa actual va a pagar 140, porque está más alta, ¿cierto? Pero si usted llega y lo hace igual, porque tiene la urgencia de comprarlo, porque en este momento su situación económica se lo permite, porque está limpio de ICOM, porque todo lo que corresponde, llega y se lo compra, después usted no lo puede cambiar en 2 años más cuando la tasa baje. Sí, absolutamente. Ah, ¿lo puede bajar? De hecho, en septiembre del año 2020 salió una ley que permite cambiarse de un crédito a otro, la portabilidad financiera. Sí, claro, pero ¿va a ser un interés sobre otro interés o no? Siempre va a ser interés sobre interés. Siempre es un interés compuesto, así como cuando las personas depositan un dinero, por ejemplo, en un banco para poder ganar, ¿no es cierto?, intereses. Cuando se pagó el primer interés, uno espera que, si no retiró el dinero, que el próximo interés se lo apliquen sobre lo que ya ganó. A ver, explíquemelo de una manera bien didáctica. Por ejemplo, sigamos con el ejemplo del departamento de 100 millones. Yo llego, lo compro con la tasa actual y esto me va a hacer que yo en los 20 años termine pagando 140 millones, ¿verdad? No los 100. Sin embargo, ¿cómo yo podría hacer que esa tasa bajara, que ese interés bajara? Llegar y pedirle los 140 millones en 2 años más a otro banco. Sí. Y pagárselo a este banco de inmediato, cosa que me lo deje como en 125 millones. Lo que pasa es que lo que está usted comprando es dinero, ¿ya? Es decir, lo que compra es dinero y ese dinero tiene un costo, que es la tasa. Hoy día, ¿no es cierto?, la tasa normal está del orden de 4,5%. ¿En los hipotecarios? En los hipotecarios, sí. En los otros consumos está mucho más alto, sí. Sí, pero en los hipotecarios estamos hablando, supongamos, 4,5%, ¿ya? Si en 2 años más la tasa baja a un 3%, significa que yo puedo hacer varias cosas. Uno, primero, pedir que este crédito que tengo, ¿no es cierto?, tome esta nueva tasa y por lo tanto puedo o acortar el plazo o que la cuota me salga más baja porque el costo de ese dinero es mucho menor. Eso es lo que hace el crédito. Sí, pero el costo del primer dinero que lo tuve en este minuto de tasas altas no se va a bajar, ¿o no, sí? No, de hecho nunca se va a bajar. De hecho, es más, cuando la pregunta normalmente que me hacen ¿y es el momento de comprar? Entonces, la respuesta a eso es bien simple. Si hoy día encontré el bien que se ajusta a mis necesidades en términos de ubicación, si se ajusta a mis necesidades en términos de las proyecciones que tengo familiares, es preferible que lo compre a que lo arriende, porque todo eso que está pagando en la compra, en el dividendo, se capitaliza, a diferencia del arriendo, que no se capitaliza y por lo tanto, llegado el momento, si no tuviera el dinero, por ejemplo, para pagar ese dividendo, bueno, puede arrendar ese inmueble y arrendarse uno más económico. Si eventualmente no tuviera la posibilidad de arrendárselo a un tercero para pagar el dividendo, lo puede vender. ¿Y qué va a pasar en ese minuto? Como ha estado pagando el crédito, obviamente le va a quedar un diferencial
y ese diferencial le sirve de capital para otro bien más barato incluso. Perfecto. Oiga, ¿cuánto nos demoramos un poco los chilenos en promedio en decidirnos para comprar algo? Pues pasamos 5 años arrendando, 5 años arrendando y cuesta decir, hoy lo haré, no lo haré, en el momento que, digamos, se tienen las condiciones económicas necesarias. Ahora, Teodosio, no estaba mucho dentro de la pauta de preguntas, sin embargo, se lo quiero igual consultar. Todas estas inmobiliarias o redes sociales que ofrecen comprarse más de un departamento y te dicen, incluso sin pie, ¿esto es real? ¿Hay que investigarlo? ¿Hay que hablarlo con el banco? Sí, es real, pero tienen que las personas tomar en cuenta que lo que se están comprometiendo son ellos, con un pago. Por lo tanto, si no tienen los recursos para poder cubrir ese crédito, van a tener un problema, y un problema importante, porque significa que están comprometiendo su capital personal en una cuota que, si el arrendatario no pagó o fue mal seleccionado ese arrendatario, le va a tener que pagar, ¿no es cierto?, el dividendo sin tener los recursos necesarios para ello. Ya, pero la pregunta va por el lado de, ¿es posible comprarse una propiedad sin tener los 20 o 30 millones de pie? Sí, de hecho hoy día, por ejemplo, muchas inmobiliarias, en los proyectos nuevos sobre todo, están dando la posibilidad de que las personas puedan pagar el pie en 18, 24, exacto, 36 meses. Por lo tanto, la persona en realidad no es que llegue con el dinero a comprar. ¿Pero ese es el pie más el dividendo al mismo tiempo o no? Después de esos meses. Después viene el dividendo, exactamente. Perfecto. En Estados Unidos muchas veces se ha dado, yo sé que acá hay mucha gente que arrienda propiedades y es un buen negocio, pero en Estados Unidos es como un negocio instaurado ya. Así, compre para arrendar. Claro. Acá nosotros no, pues porque o lo heredaste la propiedad o te sobró o compraste a través de tu vida. Pero recién se está poniendo esto de cómprate departamentos para arrendarlos. ¿Eso lo ve como factible, como un negocio próximo dentro del mercado inmobiliario chileno, o lo ve como que ya está instaurado? De hecho, ya partió hace varios años atrás, y muchas inmobiliarias están construyendo o construyeron cuando teníamos, por ejemplo, tasas del 2%, construían edificios donde casi el 25% de lo que estaba ahí construido era para inversionistas. Personas normales, como usted, como yo, que hacían el esfuerzo de poder comprar una o más unidades pequeñas que pudieran arrendarse, sobre todo ubicadas en lugares donde hay alta demanda de arrendatarios. Perfecto. Ahora, por otro lado, ¿cuánto se debe calcular para la tasación y todo esto de una propiedad? ¿Qué porcentaje es aproximadamente? La tasación debe responder necesariamente al valor de mercado del bien, no al precio. Démonos el ejemplo de los 100 millones, del departamento de 100 millones. Si todas las propiedades en el sector se están transando en 100 millones, la tasación debe decir que es 100 millones. Pero si entre dos personas acordaron un valor diferente, eso no lo va a decir la tasación. No, pero la propiedad vale 100 millones, pero ¿cuánto me cobra usted por hacerme ese trabajo de tasar? Bueno, la tasación en general es un monto de honorario bastante bajo. Parten de 3,5, 4 UF aproximadamente. Ya. Perfecto. Y lo otro, ¿la inflación está afectando la industria exactamente de los inmobiliarios? Eso lo sabemos. ¿Existe algún otro sector inmobiliario que no sea el de residencia que también se vea afectado? Por ejemplo, existe también una baja en la compra de terrenos para una casa de playa. No sé si es mercado inmobiliario cuando usted habla de una casa prefabricada. ¿También se han visto...? Sí, bueno, hay varios mercados del área de la construcción que están hoy día afectados. La inflación ha afectado, por ejemplo, incluso por la pandemia, por las decisiones de uso de los bienes. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con oficinas de plantas libres, de alto estándar, ¿no es cierto?, de empresas internacionales, porque se han dado cuenta, digamos, que muchas de esas actividades se pueden hacer desde casa. Por lo tanto, ha aumentado el stock de vivienda. Claro. Usted ya no necesita tanta una oficina. Exactamente. Entonces, el stock de esa oficina, por supuesto, ha aumentado. También, por supuesto, así se ha afectado, ¿no es cierto?, todas aquellas propiedades que de alguna manera la gente también percibe como riesgosas desde el punto de vista policial, en sectores, ¿no es cierto?, donde ha habido, ¿no es cierto?, problemas importantes y que no se pueden atacar, y por lo tanto la gente entonces dice, mire, yo prefiero hoy día una casa a lo mejor que no esté tan expuesta, sino que esté en un condominio o que esté en una situación cerrada versus la otra, y por lo tanto esa otra casa que es más barata. Exactamente, se ve afectada. Es decir, hay varias afecta cosas también a los terrenos, ¿no? Porque hay mucha gente
gente que compra estos terrenos y se hace un loteo y se dividen. ¿También está afectando esto? Sí, a ver, muchas personas vieron durante la pandemia la posibilidad de salir de la urbe principal, ¿verdad? De salir de Santiago. Comprarse un terreno con un pozo y poner una casa prefabricada en el medio. Exactamente, y por lo tanto vivir en una condición bastante razonable comparativamente con lo que es la ciudad. Es relajante, pero es asustante. Lo que pasa es que hay que considerar que para vivir en un lugar hay varias cosas alrededor de esa vida. Si uno estuviera retirado, si ya no tiene que estar conectado directamente con la ciudad... Con un trabajo, con venirse todos los días al canal a las 6 de la mañana, claro, uno podría irse a una parcela. Perfectamente, pero si tiene niños en el colegio, hay que pensar dónde van a estar esos colegios. Si tiene una actividad comercial de la cual está recibiendo los ingresos, bueno, a qué distancia está y por lo tanto, cuánto me voy a gastar en el traslado o incluso en el tiempo. No necesariamente a veces es el costo del traslado, sino que el tiempo que toma trasladarse de un punto a otro. Perfecto. Teodosio, este tipo de inflación ¿afecta también a las viviendas sociales? ¿Hace que al gobierno se le haga más caro construir una casa? Absolutamente. De hecho, se ha estado hablando precisamente de tratar de subir los niveles de subsidio, porque la cantidad de vivienda que uno puede obtener con 2.000 UF o 2.200 UF, que esté cercano a los puntos de trabajo, en realidad es muy escaso. O sea, claro, pero eso es en el caso que uno está buscando un subsidio, pero construir completamente al gobierno también se le hará más caro, ¿verdad? Sí, porque las licitaciones que puede llamar el gobierno para que empresas se presenten a construir por esos montos, ¿no es cierto?, de valor final. Se les achica la cantidad de empresas que están... Incluso más, cuando partimos, por ejemplo, en esta entrevista, hay muchas empresas constructoras inmobiliarias que han visto muy complicado el cumplimiento de sus contratos porque el costo que se fijó al inicio ya no tiene ninguna relación con lo que ha pasado hoy día. Perfecto. Oiga, esto también me imagino que haría que finalmente la gente que necesita una casa y que no tiene la opción de ir a un banco, también se le encarece, se le complica totalmente, o sea, ve un poco pospuesto esto de la casa propia. Absolutamente, y es más, las medidas que en este minuto, por ejemplo, está lanzando el gobierno de tener una garantía, ¿no es cierto?, para bienes que son de bajo monto, es decir, hasta 2.000 UF de personas que son vulnerables, por supuesto va a ayudar a que a lo mejor le puedan financiar hasta el 90% y probablemente la tasa que le apliquen también pueda llegar a bajar un punto, pero también depende que esa persona se sienta con la confianza de que su dividendo no le va a estar subiendo en la medida que sigue subiendo la inflación. Teodosio, ya para ir cerrando, finalmente recomendaría de alguna forma, a manera de inversión, porque ya lo hablamos, comprarse un terreno un poco lejos de la parte de la urbe puede ser un poco complejo de acuerdo a la edad y a la actividad que uno tenga como comercial, ¿verdad? Pero recomendaría comprarse un terreno. ¿Es comercial hacerlo? Por ejemplo, que me digan, oye, un terreno en tal lugar, ¿no? En la periferia de Santiago, de Valparaíso, de Iquique incluso. ¿Cómo lo compro y eso va a adquirir de manera natural una plusvalía o puede que pasen los años y siga siendo un terreno rural y no me sirvió para nada? Bueno, siempre, digamos, en términos económicos hay temas de oferta y demanda. Y la tierra tiene una dimensión que no crece. Entre más población tengamos, tenemos más demanda y menos oferta. Bueno, si eso lo llevamos a un hecho concreto, real, por supuesto, lo que hemos visto por los años, digamos, es que la plusvalía de los bienes raíces, el terreno, las construcciones, va en alza. ¿Cuánto va en alza? Depende, por supuesto, de esa oferta y de esa demanda. En general, los terrenos, siempre uno ha visto que va, ¿no es cierto?, del orden del 6%, incluso más. Hay periodos de la economía en donde se pegan unos tremendos saltos, ¿no es cierto?, de plusvalía y otros, ¿no es cierto?, donde, por supuesto, bajan mucho. ¿Por qué? Porque no hay personas que lo estén comprando. Muy bien. ¿Y qué pasa cuando uno hace los cálculos? Que este valor se determina en función de las personas que están comprando. Entonces, si se reduce la cantidad de personas que compran y hay necesidad de vender, el valor cae. Y ya, ahora sí, señor director, vamos a pasar al comercial, yo lo sé, pero lo último, ¿podrían los bancos bajar las tasas frente a esta baja que está teniendo el mercado inmobiliario? Porque si me están cobrando súper caro y mucha gente deja de poder comprar, yo como banco tendré que pensar que voy a empezar a perder clientes posibles de un crédito. Sí, las tasas, digamos, están asociadas a colocaciones de largo plazo, ¿sí? Cuando los inversionistas colocan a largo plazo. Por lo tanto, es esperable que nosotros veamos señales
sobre todo a partir del Banco Estado, digamos, señales hacia la baja de las tasas. ¿Para cuándo próximo? Es decir, no lo sé exactamente, pero probablemente... ¿Un año? No, yo creo que en los próximos meses vamos a empezar a ver ya bajas en las tasas hipotecarias, porque es una necesidad latente. La colocación de crédito hipotecario ha caído más de un 50%. ¡Wow! Y eso no es... saludable para la economía. No es saludable, sobre todo porque hay un déficit habitacional muy alto que hay que cubrir. Ok, gracias Teodosio por haber venido. Gracias muy amable y muy entretenida muy didáctica su entrevista. Ustedes sigan junto a nosotros, continuamos con más Tu Conexión Matinal, no se vaya, ya volvemos de inmediato, no cambien.